¿tú crees en las brujas?, preguntó Adán a Teo mientras se sujetaba fuerte a los tubos de fierro de la batea de la camioneta en la que viajaban. Pues no sé, no conozco a ninguna en persona, pero dicen que sí existen. ¿Por qué preguntas?, respondió Teo con la mirada puesta en el camino de terracería por el cual se movían en ese momento. Adán no dijo nada y se quedó en silencio mientras que Teo, al no ver respuesta, golpeó con la palma de su mano el tono de la camioneta Ford 150 blanca, al mismo tiempo que le gritaba al conductor que manejara más despacio pues no traía ganado atrás. Siguieron el resto del camino sin hablar, más preocupados por no caerse de la batea que de la lluvia que se avecinaba. Habían avanzado unos 7 kilómetros de pura terracería y el chofer se detuvo junto a una tienda de abarrotes al lado del camino. No van a comprar nada. Más adelante ya no hay nada hasta llegar a la iglesia de los adventistas, les dijo Jorge el chofer. Adán y Teo se bajaron de inmediato y estiraron la espalda tensa y aflojaron los brazos. Llevaban bastante tiempo en la misma posición y sentían un poco de dolor en el cuerpo. El frío de la montaña ese día era más seco de lo normal y los cerros no se veían a causa de la neblina y las nubes negras, las cuales anunciaban la lluvia y hacían más difícil el seguir avanzando sin algo caliente en el cuerpo. Entraron apresurados a la tienda y adentro el calor era agradable. Una estufa de leña y una olla de café alegraban el interior de esa pequeña casa en medio del camino. Inmediatamente ambos pidieron una taza de café y una pieza de pan. Necesitaban entrar en calor para aguantar una hora más de camino hasta el lugar donde pasaría la noche. Oye Jorge, la doctora no quiere nada. Se hubiera bajado, acá está más calientito. Pues solo me encargó un café y un cigarro suelto. Ahorita que me acabe esto se lo voy a llevar. Adentro tenemos calefacción y es por eso que no se baja, decía Jorge mientras comía apresurado su pan para no demorar mucho tiempo. La doctora Ruiz era una mujer de unos 40 años. Hacía unos 7 años que trabajaba para el sector salud. En todo ese tiempo había visitado muchas comunidades alejadas como las que iba a visitar en esa vez. Ella era la encargada de aplicar vacunas y de promover la prevención de enfermedades venéreas y embarazos juveniles. Era una persona muy dedicada y comprometida con su trabajo, pero aquella ocasión parecía más seria de lo acostumbrado. Temprano en la mañana ni siquiera saludó a sus acompañantes. Salió directo de la oficina del director y se subió a la camioneta con el ceño fruncido. Parecía no estar a gusto con aquella encomienda. Adán y Teo se subieron de nuevo a la camioneta y esta vez más abrigados. Eran cerca de las 4 de la tarde, aunque parecía más tarde. Y eso sí, el frío ya era más apremiante. Jorge arrancó la camioneta y siguieron su camino con dirección a Revolución. Adán tenía poco tiempo de haber entrado a trabajar a la dependencia, menos de un año tal vez, aunque parecía conocer del tema. Anteriormente ya había trabajado para el gobierno como promotor de programas sociales, por lo cual visitar comunidades remotas no parecía un trabajo tan agobiante para él. Era joven, 33 años recién cumplidos y aunque a corta edad ya era divorciado. Teo, en cambio, era un señor mayor que rozaba los 50 años y había pasado por dificultades económicas, las cuales lo llevaron a aceptar el trabajo que le ofreció un amigo suyo en esa dependencia. Él no estaba acostumbrado a trabajar fuera de oficina y sabía poco sobre el tema de comunidades de su gente. Teo era un hombre casado, religioso y tenía 2 hijos adolescentes, y trataba de darles un buen ejemplo de trabajo. Era sin duda el novato en el grupo. Un fuerte sonido de fierros y humo oscuro alertó a los 4. La camioneta perdía potencia, por lo cual se tuvieron que orillar para identificar el problema. Jorge abrió el cofre y comenzó a revisar todo. Al parecer el radiador había explotado y con él la banda de distribución. Estaba más cerca de llegar al poblado de Úrsulo Galván que a su destino, y además en ese pueblo había una caseta de teléfono para poder marcarle a sus familias. Los 3 decidieron empujar la camioneta hasta una desviación y esperar a que alguien los auxiliara. El poblado de Úrsulo Galván es más grande en relación a Revolución, por lo que existía mayor probabilidad de que pasara gente en esa dirección. Eran casi las 6 de la tarde cuando por fin alguien pasó con una camioneta cargada de alimentos con pollos y los ayudó con ayuda de una cuerda que traía el conductor. Era ya casi de noche y había frío y además comenzaba a caer una ligera llovizna,
por lo que Jorge se fue en la camioneta del hombre que los auxilió y Adán y Teo se fueron con la doctora Ruiz en la camioneta del trabajo. Durante el camino poco hablaron y tenían mucha incertidumbre sobre qué pasaría esa noche. Era claro que no podrían llegar a Revolución, pero tampoco sabía dónde iban a dormir en el lugar al cual iban. En Revolución los esperaba el líder ejidal con su familia, pero al no tener teléfonos en esa comunidad iba a ser imposible avisarles que no llegarían. Ellos se van a dar cuenta de que no llegamos hoy, dijo la doctora Ruiz después de varios minutos sin hablar. Adán y Teo sintieron con la cabeza sin decir una sola palabra. Afuera solo se escuchaban los ruidos de la camioneta cuando pasaban una piedra o un bache en el camino de tierra, y uno que otro insecto haciendo los típicos ruidos de la noche. Llegaron a la comunidad de Úrsulo Galván y el señor de la camioneta que los remolcaba los llevó directamente con un poblador que arreglaba los pocos vehículos del lugar. Él les daría un diagnóstico, les podría hacer un arreglo casero y pudieran regresar a la ciudad más próxima para cambiar las piezas que se habían averiado. Mientras el mecánico revisaba la camioneta, la doctora Ruiz buscaba la dichosa caseta de teléfonos. Quería comunicarse con sus supervisores para avisar del retraso que tuvieron y ver la posibilidad de que mandaran una camioneta el otro día por la mañana. Adán buscaba lo mismo. Llegaron a una casa de madera con una señal de teléfono de color azul en una de las paredes. Cobraban 15 pesos por una llamada de 30 minutos. La primera en realizar la llamada fue la doctora Ruiz. Habrá tardado alrededor de unos 20 minutos hablando y gestionando un vehículo listo. Pero todo fue en vano. La solución fue que regresaran a la ciudad más cercana, compraran las piezas con el dinero de los viáticos y completaran su trabajo. Al parecer el problema y la premura se debían a la falta de presupuesto, ya que se acercaba el cierre del año y querían dejar listos los censos de salud que debieron estar terminados en octubre. La negativa hizo molestar a la doctora, quien colgó el teléfono sin despedirse, y sin importarle que Adán le hubiera pedido hablar con su jefe por un tema más personal. El segundo fue marcar a Adán, que no demoró ni 5 minutos hablando con su jefe para pedirle un permiso una vez regresando a la oficina. El último en hablar fue Teo, que marcó a su casa para reportarse con su mujer y contarle lo que había pasado en el camino. Fue el único que desquitó los 30 minutos de llamada que le permitía a la dueña de la caseta. Después de casi 2 horas, Jorge se acercó a ellos para decirles que el mecánico de pueblo había conseguido una banda de distribución usada y había logrado arreglar el radiador, que con esos arreglos podrían llegar a Revolución al otro día y ya regresaría a comprar las piezas originales para cambiarlas, y de esta manera no tener problemas con su regreso. Todos estuvieron de acuerdo. El plan original era pasar 2 noches en la comunidad de Revolución y eso sería el punto de encuentro de las comunidades y familias que vivían en la zona, las cuales eran más inaccesibles de esta parte de la sierra. El primer día se tenía agendado que al lugar llegarían las personas y niños a aplicarse las vacunas, también hacerse estudios básicos de medidas, pesos y análisis de glucosa, además de un breve diseñado por psicólogos de la dependencia para tratar de identificar algún problema de salud mental. El segundo día, en cambio, estaba destinado únicamente para brindarles una plática sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como de prevención de embarazos no deseados y de higiene personal. Una plática que no tomaría más de 2 horas y que una vez terminada volverían a la ciudad. O al menos ese era el plan. Con la demora de una noche por culpa de la camioneta, el itinerario había cambiado. La doctora Ruiz debía tomar la decisión de que todo se hiciera en un solo día, y regresar ya entrada la tarde o largar su estancia un día más para cumplir con los tiempos establecidos. Los 4 buscaron dónde pasar la noche. El mecánico no los podía alojar puesto que su casa no había piso firme, y además vivían 6 personas en esa pequeña casa de madera y lámina. Preguntaron con el hombre que los ayudó a remolcar la camioneta y también obtuvieron una negativa. Lo mismo con la dueña de la caseta telefónica. Su única opción era avanzar poco menos de 1 kilómetro hacia una iglesia adventista. En ella dormía un pelador y tal vez podría ayudarlos. La distancia era corta en la camioneta, pero la oscuridad, el frío y los ruidos de la noche hacían parecer que estuvieran viajando más lejos. Adán y Teo se veían entre sí sentados en la parte trasera de la camioneta y ambos se notaban nerviosos. Un poco atemorizados, pues estaban en un lugar lejos de casa sin comunicación en una camioneta que tenía más probabilidad de volverse a descomponer que de avanzar.
Todos tenían esa misma sensación de miedo y de la nada la camioneta se detiene de golpe. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó?, gritó Teo. No me digas que se volvió a descomponer esta cosa, dijo Adam mientras pegaba un manotazo en la lámina de la camioneta. Ambos se pararon para ver qué sucedía y lo que vieron fue la sombra de un ave de gran tamaño con las alas abiertas a mitad del camino. Un ave negra con pico amarillo no tan pronunciado, con las alas suficientemente largas como para atrapar el ancho del camino. Emitía un sonido más parecido al de los patos y era como un graznido. Jorge le hacía el cambio de luces esperando que eso asustara al animal, pero al contrario. Aquel animal caminaba hacia ellos con las alas abiertas, y paso a paso se iba acercando a las luces de la camioneta. El sonido pronunciado del claxon tampoco asustaba al pájaro. Era obvio que no se iba a mover a menos que hicieran algo. Jorge puso en marcha la camioneta y lentamente fue acercándose. Su intención no era matar al animal y era más bien asustarlo cuando sintiera su defensa de la camioneta. «¡Dale duro! ¡Duro!», gritaba Dan con un poco de enojo y miedo. «No lo va a matar, no es nada malo, es un tapacaminos. Son aves de rapiña que viven cerca de los cerros y en las noches salen a cazar ratones y víboras. No lo mates», dijo Teo bastante calmado y con más serenidad que la de Dan. Teo parecía conocer muy bien el tema. Al ser el mayor de los cuatro le había tocado vivir épocas en las cuando salía de excursión con sus amigos. Ahí se llegaban a encontrar con animales que hoy en día se ven menos. Para él el ver esa ave es una especie de alegría al saber que aún no se han extinguido, a pesar de que cada vez tienen menos espacio para vivir. Cuando la camioneta estuvo lo suficientemente cerca y con el rugir del motor el ave cerró sus alas y de 3 saltos se perdió entre la oscuridad del monte. Los cuatro se relajaron y continuaron su camino. No mucho más adelante se podía ver la iglesia adventista que estaban buscando. Para su suerte el pequeño foco de la entrada estaba encendido, lo cual decía que muy probablemente estuviera el velador. Jorge estacionó la camioneta en la entrada, bajaron de la camioneta y Teo se acercó a tocar la puerta. «Buenas noches», pero no obtuvieron respuesta. La doctora se acercó a la puerta y con su voz preguntó si había alguien adentro. Se identificó como la doctora Mónica Ruiz de Salubridad y explicó el motivo de su presencia en el lugar. «Espere, ahí voy», dijo una voz adulta con ese característico acento de los pueblos alejados. Por la puerta se asomó un hombre mayor de pequeña estatura y con la cara y las manos muy arrugadas. Usaba un sombrero de paja y se cubría del frío con un zarape gris. Sus botas llenas de lodo seco y su pantalón roto le daban un aspecto como de ser casi un vagabundo y no un velador. «Buenas noches, muchacha. ¿Qué hacen por aquí tan tarde?», preguntó el anciano a la doctora. «Como le decía, hoy teníamos que estar en Revolución para mañana temprano para aplicar vacunas, pero la camioneta se averió y tuvimos que llegar a arreglarla a Úrsulo Galván. La cosa es que no queremos viajar de noche hasta Revolución y en Úrsulo nadie nos dio el ojo. En otras ocasiones nos habían ofrecido quedarnos aquí, pero no habíamos aceptado por respeto. Por eso pensábamos en pedirle el favor si nos dejaba pasar aquí la noche y mañana muy temprano nos iríamos a Revolución. Aquí traemos algo para cenar si usted gusta», intervino de manera oportuna Teo. «Ah, qué bueno que traen comida, que no he comido nada desde la mañana. No me caería mal un pan para acompañar mi cafecito», decía el anciano entre risas. El hombre los dejó pasar y les dijo que podían acomodarse donde quisieran. Solo les iba a pedir un favor, que no tomaran mucha agua o café, porque después de las 11 él ya no abría la puerta y el baño estaba afuera. Así que si alguien quería ir al baño, ese era el momento. De la nada todos les dieron ganas de ir al baño, y tomaron en cuenta la recomendación del hombre en cuanto al agua y el café. La doctora parecía incómoda y era obvio que no quería estar allí. Caminaba de un lado para otro, se sentaba, dormitaba y se volvía a parar para caminar. Se notaba que estaba muy intranquila. «Jorge, ¿qué le pasará a la doctora?», preguntó Teo. «¿Quién sabe? Del sentir que le dijeron que veníamos para acá anda de muy mal humor. Es raro porque ella siempre es accesible para estos trabajos. De hecho, creo que ya había venido a Revolución en otras 2 ocasiones. En una ocasión también la traje, solo que esa vez no me quedé y me regresé y me mandaron por hechos al día siguiente.
A lo mejor es por eso. Ya vino y la espantaron y ya no quiere volver, dijo Dan casi susurrando. Jaja, no mames, no digas tonterías, dijo Teo. ¿Qué? No son tonterías. Aquí espantan. Yo ya había venido a esta zona antes cuando trabajaba pagando los apoyos del gobierno, y también nos tocaba quedarnos en comunidades rurales. Hay una comunidad aquí cerca como unas 2 horas en las que todos son de una religión así como muy clavados. Las mujeres usan faldas hasta el tobillo, blusas de manga larga y cabello suelto con una trenza. Los hombres también usan siempre pantalón y manga larga. Incluso si trabajan en el campo no fuman, no toman nada de alcohol y se supone que solamente tienen sexo para tener hijos. No aceptan transfusiones de sangre y no se ponen vacunas. Ellos son muy apegados a su religión desde niños. Sí he escuchado hablar de esos cultos, dijo Teo con un poco de soberbia. Dicen tener la palabra de Dios casi de su propia boca, pero en realidad solamente les lavan el cerebro a esa pobre gente. Bueno, pues la cosa es que en esa ocasión nos tocó ir a pagar a esa comunidad. Continuó hablando Dan. Estando ahí se soltó un fuerte aguacero y nos avisaron que el camino estaba demasiado feo para volver. Se formaba mucho lodo y como todos de bajada nos podíamos accidentar. El encargado de nosotros y un policía dijeron que era mejor que nos quedáramos esa noche. La gente de ahí te atendía muy bien y nos dieron de comer y de cenar. Nos ofrecieron catres para no dormir en el suelo, y todo iba bastante bien. La cosa es que ya en la noche pues no todos dormimos en la misma casa. Yo me quedé con mi amigo de nombre Agustín en la casa de una familia que tenía 2 hijas bien buenas. Y pues el Agustín andaba de perro con una de esas chamacas. Y desde que llegamos en la noche como a las 9 me dice: aguántate aquí que voy al baño. A esa hora la familia ya dormía y yo vi que se paró y se salió de la casa con rumbo al baño. Pasaron como unos 20 minutos y no regresaba. Hasta yo pensé que la comida le había hecho daño. Me paré a caminar hacia afuera y cuando camino hacia el baño veo que la chamaca mayor venía apurada acomodándose la falda. Solamente me vio y agachó la cabeza. Después de ella vi que venía ese cabrón como si nada. No seas cabrón, si los papás de la chamaca se dan cuenta nos van a correr. O capaz hasta nos agarran a machetazos. Pero lo que me dijo me dejó helado. ¿Cuál chamaca? No mames, si yo estaba en el baño. Me hizo daño la comida y ando bien mal del estómago. Le dije que antes de que él saliera del baño vi caminar desde esa dirección a la hija mayor del señor, que ella me había visto y había agachado la cabeza, pero él me juró por su madre que estaba solo en el baño haciendo sus necesidades, y que además en esa letrina no caben más de 2 personas al mismo tiempo, y mucho menos haciendo cochinadas. Al principio a Jorge y a Teo les dio bastante risa el relato de Adán, pero cuando él se les dijo que después de esa noche a Agustín le comenzaron a pasar cosas muy extrañas, al grado de que un día se quiso matar porque decía que a una mujer se le aparecía en el baño de su casa y le decía que no lo iba a dejar tranquilo. Esas risas se volvieron largos momentos de silencio incómodo. Adán no volvió a ver a Agustín después de que en el último renunciara del trabajo y se fuera a vivir a otra ciudad. Pero supo que una persona ayudó a Agustín con su amarre y le dijo que a él lo habían amarrado en un rancho, que era alguna mujer dedicada a la brujería y que se lo quería llevar. A las 11 de la noche en punto, don Tadeo, el velador de la iglesia, les avisó que iba a poner seguro la puerta y que ya no la iba a abrir hasta el día siguiente. La doctora ya dormía, pero Jorge, Adán y Teo seguían contando historias sobre apariciones. Y de la nada don Tadeo se les acercó y les dijo: qué bueno que van a repartir condones a Revolución. Ya que van por ahí, lleven un poco de agua bendita. Eso es lo que realmente necesitan allá. El viejo se alejó de ellos y nadie dijo nada. La noche pasó rápido para todos y cuando se dieron cuenta ya había amanecido, y don Tadeo se encontraba limpiando el interior del templo. Buenos días, don. ¿Qué hora es?, preguntó Teo. Buenos días, joven. Deben ser como las 6 de la mañana. Como verá, yo no tengo reloj y a mí me levanta el gallo. Tenían que seguir su camino para llegar pronto a Revolución. Ahorrar tiempo era primordial y Teo lo sabía.
por lo que despertó a los demás para salir de ahí. La doctora ya estaba despierta y al parecer no pudo dormir bien en toda la noche. Quizás las comodidades no eran las adecuadas, pero al menos ya hablaba más que el día anterior. Llegando al pueblo, lo primero que tenemos que hacer es buscar al señor Marcial Trejo. Él es el encargado de conseguirnos un lugar y las mesas para comenzar con las vacunaciones, dijo la doctora mientras buscaba en su bolso negro sus anteojos. Doctora, ¿y yo qué hago? ¿Me regreso y vengo por ustedes o ya hasta mañana?, preguntó Jorge recordándole el mal estado de la camioneta. Sí, déjanos en el lugar y como puedas te regresas a arreglar la camioneta. No quiero que nos volvamos a quedar en medio de la nada. La doctora sacó dinero de un sobre amarillo y le dio un poco a Jorge para que pudiera cubrir los gastos. El trayecto fue relativamente corto sin ningún contratiempo. Llegaron a su destino, ya los esperaban en el lugar. La doctora se acercó a saludar al señor Marcial, quien parecía saber lo que había ocurrido la noche anterior. Adán y Teo veían a su alrededor y nunca habían estado en aquel lugar, pero la belleza natural les llamaban poderosamente la atención. El pueblo, aunque pequeño, contaba con extensos terrenos entre casa y casa, rodeado en su totalidad por la vegetación del lugar. Y si caminabas algunos metros llegabas a tener una vista maravillosa de las montañas que rodeaban la región. Muy cerca de ahí nace un río lo suficientemente fuerte como para poder practicar deportes acuáticos extremos, por lo que Adán, empujado por su juventud, se veía con muchas ganas de explorar los alrededores. Ojalá termináramos temprano para poder ir a ver el río. En una de esas me vengo con amigos y los bajamos en kayak, decía Adán visiblemente emocionado. Pues todo va a depender de que tanta gente venga. El itinerario es atender a todos aquí hasta las 4 de la tarde, para después dedicarnos a sacar los reportes en limpio. Además no conocemos por aquí. ¿Qué tal llegar al río es peligroso? Se necesita algún aparato especial, respondió Teo dejando ver su lado paternal. Pues ya al rato le pregunto a algún chavo de aquí, dijo Adán mientras giraba la cabeza de un lado para otro buscando algún joven lugareño. Está raro, veo puras mujeres y señores como de tu edad, Teo, pero no veo ningún hombre joven. Pues luego en estos ranchos los hombres se van a trabajar a Estados Unidos y dejan solas a las mujeres. Mejor aún, que sea una de esas muchachas las que me lleva a pasear por el monte, decía Adam mientras se reía frente a Teo. Después de las presentaciones comenzaron a trabajar. El procedimiento era fácil y primero pasarían los niños menores con sus madres. Ahí anotarían sus datos con Teo e inmediatamente pasarían a aplicarse la vacuna con la doctora Mónica. Hecho esto, pasarían con Adán, quien les entregaría un certificado de vacunación a cambio de una firma. Todo transcurría normal y las mujeres con hijos tardaban un poco más por el miedo a las agujas. Pero la fila de mujeres sin hijos ya estaba a la espera y ya era larga. En aquella zona de la sierra la mayoría de las poblaciones se componían principalmente de mujeres entre los 16 y 24 años. Todas ellas sin hijos a diferencia de sus padres, que la mayoría de ellos habían sido padres a muy temprana edad. Teo lo atribuía al buen trabajo de la Secretaría de Salud en cuanto a la difusión de métodos, así como las pláticas sobre planificación de familia. Pero durante un receso para comer la doctora Ruiz les dijo que no, que la mayoría de la gente de esa zona pertenecían a una religión que no les permitían usar métodos anticonceptivos, que de hecho hasta los años 90 no les permitían vacunarse. Pero eso cambió cuando un brote de sarampión casi mata a los niños de 4 comunidades en la zona. La razón del por qué las mujeres de esta generación no tenían hijos era un poco más compleja, dijo la doctora. La mayoría son mujeres y los pocos hombres que nacieron entre el 90 y el 2000 murieron por aquel brote, y los que no murieron se fueron de aquí. Muchos en búsqueda de trabajo y otros simplemente estaban hartos de vivir en este sitio. Ahora, según las creencias de sus padres, ellas no pueden irse del pueblo. Es su mandato cuidar a sus padres hasta que mueran y así poder heredar sus tierras. Por lo tanto, pues no pueden salir a conocer novios ni nada. En todo caso, tendría que venir algún hombre de otro lugar y casarse y quedarse aquí. Adán interrumpió entonces a la doctora. Pues no va a faltar algún chamaco que diga que por unas cuantas cabezas de ganado y tierra se viene a vivir para acá. Total es hasta que se mueran los papás de la muchacha.
Teo solo se reía de las ocurrencias del joven y la doctora sonreía mientras movía la cabeza como pensando en que Adán ya no tenía remedio. Pues eso dices tú. Pero llevo viniendo a esto en las jornadas de salud y créeme que he visto muchas caras familiares. Muchachas que ya tienen sus 25 años y no tienen novio ni hijos. Por algo no vienen los que tú dices que lo harían por tierra y ganado. Dicen que es porque son muy apegadas a su religión. Y pues tú sabes que luego las niñas de religión pues no son tan abiertas como las demás. Los tres se reían mientras se veían entre sí. El día transcurría normal y era momento de las últimas mujeres y de los hombres. Teo notó que al final de la fila una joven muchacha de cabello claro, ojos grises y piel apiñonada lo veía fijamente. Y cuando éste la veía, ella también le sonreía. Era para él imposible no verla cada que terminaba de escribir los datos de las personas. La muchacha destacaba entre las demás, pero él sabía que solamente eran travesuras de una niña. La muchacha iba acompañada de su madre, una mujer de unos 40 años muy parecida a ella, pero con la diferencia de que su color de cabello era más oscuro. Cuando llegó el turno de la muchacha, Teo la registró. En la voz de la joven se notaba su juventud y era todavía una adolescente bien desarrollada. Tímida, pero al mismo tiempo mostraba en sus formas una actitud avasalladora. Ernestina Macías Cruz, 19 años, dijo la muchacha cuando fue su turno de registrar sus datos ante Teodoro, al mismo tiempo en que extendía su fría mano hacia él. Un momento, sí, ya está, contestó Teo tartamudeando y visiblemente nervioso por no saber escribir los datos primero o contestar el saludo de la mano. Pero al final primero la saludó. La última persona en registrarse ese día fue un hombre de nombre Edgar Macías, padre de la joven líder del culto religioso del pueblo. Don Edgar, un hombre alto con mirada férrea pero de buenos modales, no ocultaba su preocupación por las vacunas. Él había crecido sin vacunarse y siempre se mantuvo sano. Muy al contrario, creía que las vacunas eran una manera de controlar la población por parte de los gobiernos, pero entendía que debía hacerlo. Según él, así como se hacían vacunas en laboratorios, también se inventaban enfermedades para tener a la gente con miedo. Solo que esas enfermedades eran reales, por lo cual muy a pesar se iba a tener que aplicar la vacuna. La doctora Ruiz trató de calmarlo diciendo que esas vacunas no eran más que preventivas, y que no se la volvería a aplicar hasta dentro de 5 años. El hombre se descubrió el pecho y el hombro para dejar que la aguja se introdujera en la piel. Mientras en forma de susurro dijo: "El verdadero mal no se cura con agujas, doctora, y a usted le consta". Más tarde ese día, con el sol a punto de ocultarse, los 3 trabajadores del estado hacían lo propio en una pequeña cabaña habilitada para que ellos pudieran hacer su labor y pasar la noche. La gente del lugar había colocado 4 catres con cobertores y un par de mesas de plástico con sus sillas. El alimento lo proveía una familia, cualquier cosa que llegaran a necesitar, don Marcial se hacía cargo. Un grupo de 3 jovencitas se acercó a la cabaña y le dijo que si necesitaba café o algo más caliente para protegerse del frío lo pidieran. La madre de una de ellas tenía cobertores de sobre y se los prestaría sin ningún problema. La doctora respondió que ellas iban a necesitar al menos otro cobertor. El frío en esa parte de la montaña era lo suficientemente intenso como para que ella no pudiera dormir. Adán y Teo dijeron estar bien, pero sí pidieron café o algo más caliente para soportar al menos las 2 horas de trabajo. Les comentó que hacia las 9 de la noche no hemos terminado los reportes, ahí lo dejábamos, y que íbamos a continuar en la mañana, que no pensaba quedarse mucho tiempo despierta. En este lugar no hay luz eléctrica a menos que tengan una bomba de esas que se cargan con gasolina, dijo la doctora sin levantar la mirada. Como usted diga, doctora, respondió Teo. Adán, un poco más impaciente, preguntó algo que hizo que la doctora dejara lo que estaba haciendo y la volteó a ver con una cara muy seria. Doc, ya usted ya la espantaron, ¿verdad? Por eso no se quiere dormir tan tarde, y no ha tomado nada de café en todo el día para dormir temprano. La doctora Ruiz, sin decir una sola palabra, regresó la mirada a sus anotaciones, y los demás solamente la veían como esperando una respuesta. Hasta que después de terminar de escribir un párrafo dejó su pluma sobre la mesa y contó lo sucedido. Hace 2 años vine con otro equipo a este mismo lugar. Yo no venía como encargada. Al frente del equipo venía un compañero que ya no trabaja aquí.
Él era uno de esos hombres que están acostumbrados a lo que el puesto define y creía que podían dar órdenes en todo lo que sea y fuera. Pero hay lugares donde no les gusta esta actitud. Aquella vez las jornadas fueron mejor planeadas y tenemos más presupuesto. Éramos 7 personas para una gira de 6 días y veníamos con el equipo necesario para no tener que depender de las personas de las comunidades. En la oficina se nos advirtió que la gente de esta zona no era gente muy abierta de mente. Al contrario, su religión nos hacía tener ciertos prejuicios ante muchas cosas que a nosotros nos parecen normales. El doctor encargado no lo entendió así y desde que llegamos a la primera comunidad llegó con aires de grandeza. Trataba a la gente como si fueran sus esclavos y les exigía cosas. No les pedía por favor y les tonaba los dedos e incluso los insultaba. Obviamente, para cuando llegas a la segunda comunidad la gente ya estaba preparada. Nos recibieron con hostilidad e incluso algunos amenazaron con no asistir ante las pláticas si no respetábamos sus costumbres. Entre todos hablamos con el jefe y le dijimos que lo mejor era hacer las cosas rápidamente, que no nos enfrascáramos mucho con los lugareños para terminar la semana y irnos a nuestras casas. Ese segundo día fue así y el problema se dio cuando llegamos aquí. Ese doctor tenía fama de ser ojo alegre y rápidamente se fijó en la hija del señor Marcial. Aquí en Revolución nos tenemos que quedar 2 noches al igual que en esta ocasión. Entonces el hombre lo que hizo fue pedirle a don Marcial que le designara a su hija para ayudarnos, pues según él veníamos cortos de personal. Don Marcial es un hombre educado, muy atento y además ingenuo. El jefe le había dicho que si todo salía bien él podría conseguir un secretario de salud le mandara a construir una clínica en el lugar, y que su hija podría desempeñarse como enfermera del pueblo. Obviamente todo esto era una mentira. El hombre lo que quería era enamorar a la muchacha. Don Marcial aceptó y eso fue el peor error. Aquella primera noche el doctor se quedó a dormir en la casa de don Marcial y ya se lo había ganado con tantas mentiras y con una falsa amistad que había creado. Nosotros nos íbamos a quedar en una de las casas de lona armable que nos dieron y que nos protegía bien de la lluvia y el frío. Además tenemos calentadores de batería y todo. Esa noche fue horrible. Eran las 10 de la noche y todo el pueblo dormía y no había una sola luz prendida en la cabaña. Ahí estábamos 3 mujeres y las 3 escuchábamos voces afuera de la casa. Despertamos a los hombres y le dijimos que habíamos escuchado voces además de pasos. Uno de ellos salió con linterna, le dio la vuelta a la casa y no encontró nada. Pero no pasaron más de 10 minutos cuando se escuchó un golpe macizo en una de las camionetas. Rápidamente salieron a ver los hombres y vieron que una de las puertas tenía una abolladura. Parecía que alguien las había pateado con mucha fuerza. 2 compañeros caminaron hacia la casa de don Marcial para despertar al jefe y comentarle lo que había sucedido. La casa de don Marcial, como vieron, se encuentra en la entrada. Desde aquí son al menos unos 500 metros caminando en la oscuridad. Y esa vez solamente iban con un par de linternas. Llegaron con el jefe y le explicaron todo lo ocurrido. A los pocos minutos regresaron los 4 con don Marcial incluido. Revisaron la camioneta y vieron que no solo tenía ese golpe en una de las puertas, sino que también tenía rota una manguera de agua cerca del motor. A todos les pareció muy extraño y decidieron que era mejor no dormir afuera por cualquier cosa. Algunos durmieron en la casa más cercana que tenemos para poder estar al pendiente de las camionetas, y a mí me tocó dormir en la casa de don Marcial junto con mis otras 2 compañeras. Estábamos muy asustadas y pensábamos que alguien nos quería hacer daño y temíamos que el otro día ya no estuvieran nuestras cosas. Como pudimos nos volvimos a dormir hasta que en un momento de la madrugada la hija de don Marcial nos despertó asustada. Nos dijo que el doctor estaba afuera tirando piedras a las camionetas y que ella le había dicho que no dijera nada. Nos levantamos lentamente y salimos a ver. Efectivamente, el doctor estaba tirando piedras hacia las camionetas. Nadie parecía escuchar y solo la muchacha se había dado cuenta. Nos acercamos despacio y le dijimos que dejara de hacerlo y le dijimos quiénes éramos para que no nos fuera a hacer algo. Pero él parecía que no nos escuchaba. De pronto se encendió una luz en la casa donde dormían los 2 compañeros y salieron. Cuando vieron lo que el doctor estaba haciendo también se detuvieron y ellos lo veían de frente y nosotros de espaldas. Al ser hombres se pudieron acercar y lograr evitar que el doctor siguiera arrojando piedras a los vehículos. Cuando lo sometieron, el hombre gritaba muy fuertemente y gritaba que se quemaba,
que lo soltaran porque todos iban a quemar con él. Los vecinos se despertaron y alguien le dio un té para poder relajarlo, ya que ahí no usaba medicinas. Este té fue efectivo y el doctor se tranquilizó y a los pocos minutos se quedó dormido. Pero todos estábamos asustados por ese espectáculo que había dado. La historia fue interrumpida por las 3 jóvenes que previamente habían ido a ofrecer cobertores de café. «Aquí están los cobertores y una olla de café bien caliente», dijo una de ellas. «Muchas gracias. Dile a tu mamá que le agradezco, me iba a morir de frío aquí», dijo la doctora mientras tomaba los cobertores. «Gracias a Dios», dijo Dan agradeciendo la interrupción. La tensa historia más las tazas de café que ya habían tomado les había quitado el sueño. Las chicas, curiosas por la labor de los 3 empleados estatales, comenzaron a hacer preguntas. La mayoría eran simples y curiosaban sobre los lugares que habían visitado y generalmente sobre sus labores. Los 3 se relajaron y comenzaron una plática más casual con las muchachas. Adán aprovechó para preguntar sobre el río y cómo llegar a este. Estaba decidido a volver a explorar la zona con sus amigos. Por su parte, la doctora platicaba con una de ellas sobre la vida que tenían en la comunidad, así como sus virtudes y sus aspiraciones. Teo hablaba poco, pero notaba que la joven del cabello claro le sonreía tímidamente y no dejaba de verlo. Para un hombre de su edad eso le parecía halagador y aumentaba su ego masculino quizás. ¿Tienes hijos?, preguntó Ernestina a Teo. ¿Hijos? Sí, tengo 2. Una hija como de tu edad y un varón 2 años mayor, respondió. ¿Y cómo se llaman? Bueno, mi hijo se llama Luis y mi hija se llama Mariana como su madre. Ah, estás casado. Lástima. Esa declaración puso nervioso a Teo y de inmediato dio un sorbo a su café caliente y dijo: «Este café sí nos va a hacer entrar en calor». Estaba visiblemente nervioso. Adán y la doctora Ruiz se habían dado cuenta que Ernestina y Teo no hacían indiferencia. Se veían fijamente y era obvio que la joven estaba interesada en él, por lo que de inmediato la doctora terminó la convivencia. «Bueno, niñas, creo que ya es hora de que se vayan a sus casas. Ya es tarde y no quiero que sus padres piensen mal. Además tenemos que terminar esto y ya estamos atrasados. Por favor, agradezcan a sus padres por el café y los cobertores». Las muchachas se despidieron sonrientemente de cada uno de ellos. Evidentemente la despedida entre Ernestina y Teo fue más incómoda. Ella se acercó a su rostro para despedirse de un beso a la mejilla, pero él solamente le había extendido la mano. Se había dado cuenta que tanto Adán como la doctora notaban algo entre ellos, aun cuando él no había dado pie a esa situación. Las muchachas se fueron de ahí con linternas en mano y solamente se podía ver una luz blanca de las linternas alejarse entre la neblina y la oscuridad. Teo, en un intento de romper el hielo y desviar la atención, le pidió a la doctora que continuara con la historia, ya que se había quedado en la parte más interesante. La doctora no quiso seguir con la historia ya que quería terminar el trabajo para dormir. Esa noche, más tarde, cuando ya todos dormían, o al menos eso parecía, Teo escuchó un golpe en la pared de la cabaña. Un golpeteo leve como el de una piedra. Un poco sugestionado por la historia que le habían contado previamente y con los nervios alterados por culpa de tanto café, caminó a 4 patas hacia donde estaba acostado Adán y lo despertó. Adán tampoco podía dormir y solo daba vueltas en su colchón y cerraba los ojos para tratar de descansar. Él también se había dado cuenta de los ruidos. Decidieron salir juntos para ver qué era lo que pasaba. Probablemente era algún animal queriendo meterse a la casa a buscar comida, o la rama de algún árbol que golpeaba con el aire. Afuera de la cabaña vieron un montón de piedras pequeñas tiradas como si alguien las hubiera arrojado a propósito. Ellos solo se veían y recordaban la historia que les había contado la doctora sobre el jefe que años atrás había hecho lo mismo con la camioneta en la que iban. Eso ya no era normal y sin duda alguien había arrojado esas piedras. No era casualidad que todas cayeran en el mismo lugar de repente. Los 2 decidieron no despertar a la doctora y en cambio decidieron estar alertas por si volvían a escuchar algún ruido, y salir enseguida para ver quién estaba molestando. Regresaron a acostarse sin poder conciliar el sueño y a los pocos minutos lo volvieron a escuchar. De inmediato se levantaron y corrieron a la puerta y vieron afuera a Ernestina arrojando piedras.
Ella parecía sonámbula con la mirada perdida y arrojaba las rocas casi por inercia. Trataron de hacerla reaccionar, pero nada funcionaba hasta que Adán la sentó una bofetada en el rostro. La muchacha cayó desmayada sobre la tierra y de inmediato le hablaron a la doctora. Eran cerca de las 2 de la madrugada y faltaban algunas horas para amanecer, por lo que no podían esperar hasta mañana. «Doctora, despierte por favor», dijo Adán en voz alta. «¿Qué pasa, Adán? ¿Qué hora es?» «Doctora, todavía es de noche, pero afuera está la hija del pastor desmayada. Estuvo arrojando piedras en la noche, pero estaba como sonámbula cuando la encontramos». «¿Dónde está Teo?» «Afuera, está con ella tratándola de despertar». La doctora tomó su abrigo y algunos algodones con alcohol que utilizaba para las inyecciones. Salió de inmediato y cuando salieron la joven ya estaba de pie. Se estaba despidiendo de Teo y caminó hacia la oscuridad. «¿Qué pasó, Teo? ¿A dónde va?» Adán me dijo que se había desmayado. «Sí, doctora, se desmayó pero de pronto volvió en sí. Me dijo que ella sufre de problemas de sueño, que no es la primera vez que le pasa, que incluso sus padres ya lo saben». «¿Pero a dónde va?» «Vayan por ella, que hay que llevarla con nosotros. La gente puede pensar cosas malas si ustedes no conocen a la gente de estos lugares». Adán corrió detrás de la muchacha, pero no la encontró y regresó antes de que ya no pudiera ver el camino de vuelta en esa negra oscuridad. «Ya no la alcancé», dijo mientras tiritaba de frío. Los 3 regresaron a la cabaña un poco asustados y la doctora les dijo que a primera hora irían a la casa de la muchacha y le dirían a sus padres lo que habían visto. Ella diría que también estuvo ahí para que no pensaran que le habían hecho algo a esos 2 hombres. Teo tenía una mirada desencajada y no estaba muy a gusto con lo que acababa de ver. O tal vez todo se había combinado para crear en él una autosugestión capaz de hacerlo tener miedo. Todos se acostaron a dormir nuevamente y esta vez parecía que así sería. Pero de pronto, en una de las tantas vueltas que daba Adán, se percató que Teo no estaba en su cama. Salió a buscarlo y lo vio caminando en dirección a la letrina que usaban para hacer sus necesidades. Y aprovechando que su amigo iba, decidió ir también. Al menos así regresarían acompañados, pensó. Teodoro caminaba muy aprisa y Adán al ver esto comenzó a trotar. De pronto vio que Teo siguió de largo y pasó a un costado del baño intentándose meter en los matorrales. Adán corrió deprisa y quería ver hacia dónde se dirigía su compañero. Llegó a la zona donde perdió de vista a Teo y comenzó a escuchar voces de una mujer. Caminó sigilosamente hasta que entre la oscuridad pudo ver la luz de una lámpara de alcohol encendida y la sombra de 2 personas juntas. Una era de Teo y la otra de una mujer con una bata de dormir. Adán se acercó un poco más para verle la cara a la mujer, pero sospechaba de quién se trataba, y en efecto era Ernestina. La muchacha y Teo comenzaron a besarse y a tocarse. Adán, invadido por la curiosidad, decidió quedarse a ver un poco más hasta que de pronto la joven se detuvo. «Hay alguien aquí», dijo Ernestina en voz alta. «No hay nadie, estamos solos», respondió Teo. Ambos se quedaron en silencio por más de un minuto mientras Adán se mantenía casi sin respirar en la misma posición para no ser descubierto. La joven se sintió incómoda y le pidió a Teo volver. No se sentía a gusto y argumentaba que alguien los estaba mirando. Teo trató de convencerla de que se quedara un poco más y Adán aprovechó el momento para salir del sitio. Debía regresar a la cabaña lo más antes posible. Adán se recostó en su lugar y a los pocos minutos escuchó a Teo llegar muy silenciosamente. No dijo nada y decidió hablar con él en la mañana. A la mañana siguiente, la doctora Ruiz y sus compañeros preparaban todo para impartir una plática sobre enfermedades de transmisión sexual. También hablarían de embarazos no deseados y métodos de prevención sexual. Cuando de pronto el señor Edgar se acercó a los 3 y les dijo que su hija le había comentado algo muy temprano. La cara de Teo se puso pálida y comenzó a sudar de las manos y la doctora en cambio respondió que en efecto, durante la noche había ocurrido algo con su hija. Le dijo que la joven había aparecido a mitad de la madrugada arrojando piedras en la cabaña. Parecía sonámbula, pero que de inmediato la auxiliaron y la ayudaron a volver a su casa. El hombre le dijo que eso no era lo que le había contado su hija, que ella le dijo que efectivamente caminó sonámbula hacia la cabaña y comenzó a arrojar cosas, pero que la doctora nunca había salido de la cabaña.
que quienes la habían despertado a golpes habían sido los caballeros y que ni siquiera la habían acompañado de vuelta a la casa. Mi hija sufre de una condición que la hace despertar por las noches y hace cosas de las cuales ni siquiera está consciente. Pero eso no quiere decir que no le brinde la atención necesaria. Se supone que trabajan en la salud, dijo el hombre molesto. Sin dejarlos contestar, se dio la vuelta y se marchó. La doctora dijo que acortaría la plática lo más que pudiera y esperarían a que Jorge volviera con la camioneta lista para irse en ese mismo momento, ya que no era conveniente pasar una noche más en el sitio. Antes de que comenzara la plática y aprovechando el tiempo que les tomaba a las personas registrarse, Teo buscaba a Ernestina, pero la joven lucía molesta y no era la misma muchacha de un día antes. Aquella joven que le sonreía y le lanzaba miradas pícaras ahora a duras penas lo miraba, y cuando lo hacía lo esquivaba de inmediato. Teo se acercó a ella para platicar sobre la noche anterior y ella lo dejó con un saludo en el aire y se fue. Adán vio la acción y le dijo a Teo que ya no la buscara y que la dejara en paz, o que tal vez los iba a meter en problemas a todos, y que además apenas era una niña. Teo sabía que Adán los había visto y por eso Ernestina no quería acercarse a él, y enfrente de todos comenzó a reclamarle: «Deja de meterte en lo que no te importa, chamaco pendejo. Déjame a mí en paz. Yo no tengo la culpa que a ti nadie te haga el mínimo caso y que te estés separando de tu mujer. Ayer andabas de fiscón y me seguiste, ¿verdad? Eres un envidioso. No soportas que un hombre de mi edad tenga más éxito con las mujeres que tú». Cuando por fin terminó de gritar, se dio cuenta del error que había cometido. El enojo le había nublado la mente y en un arrebato de furia terminó diciendo las cosas que no debía. La doctora Ruiz intervino, separó a los hombres y le dijo a Teo en voz baja: «Métete a la cabaña y prepara tus cosas y que nadie se dé cuenta. Si gustan ir tomando asiento, ya estamos a punto de comenzar», dijo la doctora hacia los pobladores. La gente del pueblo se veía a disgusto con lo que acababan de escuchar de voz de Teo, por lo que don Marcial Trejo se acercó a hablar con ellos. «Le voy a pedir un favor, hagan su plática lo más rápido posible y váyanse. Ay, por lo que más quieran, no intenten darle los condones que traen en esas cajas. Esta gente es muy cerrada con estas cosas, ya que de por sí fue un problema que aceptaran que ustedes vinieran. No quiero tener más problemas con ellos. Les repito, hagan la plática y váyanse». «Entiendo, don Marcial, pero tenemos que esperar a que vengan por nosotros. Si es necesario, le conseguimos una camioneta que los baje a Úrsulo Galván, pero váyanse lo más rápido posible». La doctora mandó a Dan a decirle a Teo que se fuera con don Marcial a conseguir una camioneta, pero cuando llegó a la cabaña, Teo ya no estaba. Salió a buscarlo y cuando lo encontró, Teo tenía a Ernestina tomada de los brazos detrás de la cabaña. La muchacha le pedía que la soltara, pero Teo no lo hacía. Adán podía escuchar como Teo decía a la chica que se fuera con él y que le podía dar todo lo que ella quisiera en la ciudad. Tenía unas rentas que podía poner a su nombre, ya que su esposa no sabía de esas rentas, las cuales había heredado de una hermana de su difunta madre. Además le prometía meterse a estudiar en lo que ella quisiera para que se superara y casarse con ella. La muchacha decía que no y solamente se quejaba. Adán se acercó y Teo soltó a la joven que corría hacia donde estaban las demás personas. «¿Qué haces, Teo? Nos van a matar por tu culpa», dijo Adán muy enojado. «Tú no te metas, esto es entre ella y yo», dijo Teo y salió en búsqueda de Ernestina. Cuando llegó donde estaban todos, Ernestina lloraba y abrazaba a su padre, y le decía que Teodoro había abusado de ella la noche anterior. La gente del pueblo comenzó de inmediato a agredirlos con lo que sea que estuviera a la mano, y entre los pocos hombres del pueblo lograron someter a Teo y a Dan. Los terminaron amarrando en unos viejos árboles. La doctora Ruiz trató de hablar con ellos, pero no le hacían caso. Ellos exigían un castigo para los violadores y le advirtieron a la doctora que se fuera y que no dijera nada, o que a ella también le iba a pasar lo mismo que a ellos. Adán rogaba por su vida y juraba no haber hecho nada de lo que la joven decía. En cambio, Teo gritaba a los cuatro vientos que amaba a Ernestina y que quería casarse con ella, que ella también lo amaba y que tenía que dejarlos consumar su amor. Obviamente Teodoro estaba fuera de sí, no era él, y nada de lo que decía tenía sentido. Adán y la doctora sabían que Teo no iba a comportarse de esa manera. En el tiempo que tenían trabajando ahí nunca había intentado nada con alguna compañera,
Era muy respetuoso con los demás y con su familia. El señor Marcial, como representante del pueblo, intervino y trató de calmar a los que pedían linchar a los hombres. Pidió que le dieran la oportunidad a la doctora de llamar a la policía y que ellos se encargaran de encarcelar a los dos. Pero solamente recibían negativas. Lo que le hicieron a mi hija no tiene perdón y por eso deben pagar. Entiendo, Edgar, pero tenemos que resolver estas situaciones como dice la ley y no como tú crees que deben de ser. De seguro estás de su parte porque también eres igual que ellos. Ya he escuchado rumores que te le insinúas a las mujeres del pueblo. Es por eso que no quieres a Dios en tu vida. La plática se tornaba cada vez más intensa y de repente el sonido de un motor se escuchó a lo lejos. Jorge se acercaba acompañado de un policía estatal enviado directamente por el director de la dependencia para la cual trabajaba. Al ver a sus dos compañeros amarrados a un árbol, Jorge condujo con temeridad hasta ese árbol y estacionó la camioneta de manera que los pobladores ni siquiera pudieran tocarlos. De inmediato el policía bajó con el arma en mano y se identificó. La gente del pueblo no parecía importarle la presencia del policía. Solo exigían la muerte de Adán y Teo. Jorge y la doctora por su parte aprovecharon la distracción para desamarrar a sus compañeros. Y cuando lo lograron, Jorge se subió a la camioneta y comenzó a acelerar en dirección de la muchedumbre. La doctora, Adán y el policía tuvieron que subir a Teo a la fuerza a la batea de la camioneta. Lo tuvieron que someter y Jorge arrancó a toda velocidad mientras la gente les arrojaba piedras, botellas y palos. Algunos corrían por sus caballos y otros golpeaban al señor Marcial para quitarle las llaves de su camioneta, puesto que era el único que tenía un vehículo en la comunidad. Jorge condujo sin importarle nada y ya habían dejado atrás todo el trabajo, pero eso no importaba y solamente querían estar a salvo. Mientras se alejaban, el policía detonó su arma hacia el cielo un par de veces para evitar que lo siguieran. Al final llegaron a aquella desviación que los había llevado a Úrsulo Galván. Ahí se detuvieron a revisar a Teo, quien para ese momento se encontraba convulsionando y sacando espuma por la boca. La doctora Ruiz intentó atenderlo con lo poco que tenía en la camioneta, pero era imposible. Teo presentaba signos de envenenamiento. Había que llevarlo de urgencia a un hospital y el hospital más cercano estaba a unas 4 horas de distancia. Fue ahí cuando Jorge le dijo a la doctora: «Doctora, se lo llevamos a donde llevamos al doctor Jaime». La doctora echó un rápido vistazo a Teo y dijo: «No tenemos más remedio. Maneja con cuidado, pero date prisa». Jorge siguió su camino y parecía conocer el camino al cual quería llegar. La doctora le pidió al policía que le alcanzara una botella de agua de las que tenía en la cabina. Le tenía que dar un poco de agua a Teo para provocarle el vómito. El policía y Adán hacían todo lo que le pedía la doctora y no decían palabra alguna. De repente Jorge bajó la velocidad y vieron que en el fondo de un camino angosto por el cual no podía pasar la camioneta, había una casa con rejas por todos lados. Rejas simples que usaban como protección en las ventanas. Bajaron a Teo y entre todos lo cargaron a su casa y de ahí salió una mujer para recibirlos. La doctora le explicó que tenía un compañero en estado de envenenamiento y que sabía que ella podría ayudarlos. La mujer esta vio a Teo de cerca y aceptó ayudarlos. Pasaron a la casa y acostaron a Teo en una mesa mientras la mujer buscaba en su recámara algunas cosas para salvarle la vida a Teo. Mientras la mujer buscaba sus artículos, la doctora le dijo a Dan que la acompañara afuera y dejara solo a Jorge adentro. El policía se había regresado a la camioneta a buscar la bolsa de la doctora. «Adán, lo que pasó allá arriba no fue envenenamiento», dijo muy seriamente. «Lo que le hicieron a Teo fue brujería. ¿Recuerdan la historia que les conté sobre el doctor Jaime? Aquella vez también terminamos aquí. Pero, ¿qué fue lo que pasó? En aquella ocasión al doctor le dieron de tomar un té de hierbas que ellas siempre siembran en la comunidad y mientras dormía le hicieron un trabajo de santería. Después de eso evitaron que siguiera arrojando piedras a la camioneta. El doctor se volvió a despertar y se fue a meter a la cama de la hija de don Marcel y le comenzó a tocar. La muchacha gritó y despertó a su padre y cuando el padre de la muchacha llegó vio al doctor desnudo hincado en el cuarto de su hija pidiéndole que se fuera con él. Tenía la mirada perdida y la voz temblante. Don Marcel nos mandó a llamar a todos y nos dijo que el doctor estaba mal. Lo atendimos pero solo logramos dormirlo hasta el otro día. Ya mal tranquilo, don Marcel no parecía molesto con nosotros o con Jaime, pero sí parecía molesto con alguien.
Nos llamó a la cocina y entonces nos dijo: se tienen que ir y se tienen que llevar al doctor de aquí. Esas brujas ya le pusieron el ojo y creyeron que yo le iba a hacer algo, pero yo las conozco y no voy a caer en su juego. Al doctor le hicieron un trabajo para que atacara a mi hija. Quieren que yo mate al doctor para que me lleven preso, y luego nadie quiera venir a dar pláticas de salud hasta aquí. Esa religión que profesan es muy rara. Dicen que es Dios, pero el Dios que yo no conozco no acepta brujería. O sea que las mujeres del pueblo son brujas, y querían que Teo pareciera culpable para que lo mataran. Intervino Adán muy preocupado. Sí, en teoría sí. Por eso casi no hay hombres. Segundo Marcial, cuando una mujer se embaraza y el producto los niños siempre tienen abortos espontáneos o mueren durante el parto. Y a las niñas las traen pegadas a las mamás hasta que cumplen 16 años. Los varones, hijos de los que no son de esa religión, se van del pueblo antes de los 15 y nunca vuelven. Le mandan dinero a sus familias y las ven en otros lugares, pero no regresan por miedo que las brujas le hagan lo mismo. La plática fue interrumpida por el policía que le entregó la bolsa a la doctora y le pidió que le dijeran lo que había pasado. Entonces la doctora le contó una versión oficial. Casi media hora después, la mujer de la casa salió a decirles que ya podían pasar. Adentro encontraron a Teo despierto y con visible cansancio. Tenía unas marcas en las palas como de aruñones hechos con garras y chupetones en el cuerpo. La mujer habló con la doctora y le dijo que de todos modos tenían que llevarlo a que le lavaran el estómago, porque las plantas que usaban esas mujeres eran demasiado fuertes y siempre quedaban restos en el cuerpo. La doctora le dio 2,000 pesos a la mujer y se despidieron. Teo y la doctora iban dentro de la cabina de la camioneta con Jorge, y Adán y el policía iban en la batea. Ahí Teo le preguntó a la doctora que qué le habían hecho. La doctora le explicó lo mismo que Adán, que le habían hecho brujería con la finalidad de matarlo ahí para que ya nadie quisiera ir a esa comunidad. Perdón que me meta, doctora, pero hay otra razón. Tal vez que no mataban a Teo, pero le iban a sacar algún dinero o alguna propiedad. ¿Eso te dijo don Marcial? No, Eleuterio, el que trabaja en el parque vehicular. Cuando regresé a arreglar la camioneta me dijo que viniera por ustedes y que no nos quedáramos otra noche. Porque las mujeres de ahí inventan esas cosas para después pedir dinero o propiedades a cambio de dejarlos en paz con la brujería. Que porque según él el dinero lo usan para comprar terrenos y construir iglesias de su religión. Teo y la doctora se quedaron callados y no dijeron una sola palabra. Más tarde llegaron a su destino y fueron a la clínica que le dieran algo a Teo para desechar lo que pudiera estar en su cuerpo. Esa fue la última vez que se vieron. A Teodoro le dieron una incapacidad de 8 días para que se recuperara, pero no volvió a regresar a trabajar después de eso. A la doctora la premiaron dándole su cargo en una clínica de salud al sur del estado. Y Adán encontró un trabajo en el cual ya no tuviera que visitar comunidades alejadas. Pero seguro que si no creen en brujas ahora creen y les temen más que nunca. Revolución. Historia real escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.